Buenas tardes. Bueno, pues jueves 23 de abril y día donde celebramos, por lo menos aquí en la Fundación Caballero Bonal, la presencia de Eliezer Cansino. No, yo pongo por encima a la persona que lo que es más tópico, que es la celebración del Día del Libro. Creo, y voy a citar para presentarle una cita, vale la redundancia, y perdonen, de un autor que vendrá el próximo mes, de Joan Manuel Gilbert, de un libro suyo de Agualuna, en donde dice que lo que estás viendo es solo medio río, la otra mitad corre bajo tierra, escondida, enterrada. Así son nuestras vidas, solo conocemos de ellas la parte visible. Entonces creo que en la percepción de la obra, cuando leemos, pues vemos una parte del río, y el encuentro con un autor creo que es completar la percepción de la obra literaria. Eliezer Cansino, pues tenéis en el dossier que nació en Sevilla en 1954, profesor y catedrático de instituto. Creo que en su obra se aprecia esos rasgos, la empatía con el alumnado. Y bueno, tiene muchísima producción literaria que iremos viendo a través de la tarde, pero lo primero es que yo quiero pasarle la palabra para justificar por qué Antonio Ventura, que estaba previsto que estuviese aquí. Bueno, buenas tardes. Bueno, ha sido todo un poco desastre el día de hoy, y me lo digo así con soltura, pues para que se entienda un poco la improvisación en la que estamos sometidos. Bueno, dos personas. Primero, mando un abrazo muy fuerte a Antonio Moreno Verdulla, que en principio iba a ser la persona que iba a hacer mi presentación, y que, bueno, pues por un accidente vascular pues se ha estado hospitalizado, y desde aquí pues le mando mi cariño, ¿no? Y después, hoy, pues Antonio Ventura, editor y hombre prestigioso en el mundo del álbum infantil, él mismo autor, pintor, pues iba a hacer una entrevista. Hoy vamos a tener una especie de tú a tú sobre lo que suponía mi obra. Lo invité estos días para que viniera a casa y se quedara, y lo he dejado en un hospital en Sevilla, con una vía puesta al pobre en la vena, bueno, por un motivo probablemente de un problema estomacal que le va a mantener unos días en cama. Con lo cual, pues, bueno, pues todo se ha alterado un poco. Agradecemos, por supuesto, a Manolo que haya tenido a bien pues retomar improvisadamente también sobre la marcha el acto de la presentación, y el esfuerzo que en el plazo de 1 hora o 2 horas que lo han avisado, pues se ha puesto a pergeñar unas cuantas palabras sobre mi obra, que por supuesto él conoce de antemano. Entonces, bueno, en ese marasmo de circunstancias nos hemos visto envueltos, y bueno, pues sobre la marcha iremos resolviendo. Antes de ayer fui a un colegio en Sevilla de los maristas, y me dijeron que iba a hablar a un grupo de unos 15 o 20 chavales, y que habían leído un libro mío. Cuando llegué, el libro mío no había llegado, no se había editado todavía, y entonces no habían leído el libro, y además no iban a estar los 30 o 40 chavales, sino todo el colegio de primero a cuarto de eso. Con lo cual me encontré con 500 chavales sentados en un acto en el cual no sabía muy bien de qué íbamos a hablar. Y bueno, salí airoso del acto, o al menos lo resolvimos de alguna manera, con lo cual le he perdido el miedo al público. Después de 500 chavales le he perdido el miedo, que no el respeto, que sin duda alguna jamás pierdo. Así que, visto todo eso, pues iniciamos un poco en este trafiego, en este tráfago de cosas, la actividad de hoy. Y bueno, pues Manolo sigue hablando, y después pues voy yo interviniendo, y iré un poco improvisando un acto
que espero que no sea por lo menos aburrido, que es el gran peligro por el que los escritores vamos al infierno. Perfecto. Ahora, bueno, sé que no nos vamos a aburrir, sobre todo porque cuando Eliezer toma la palabra nos lleva donde él quiere. Entonces, creo que yo parto de la idea que le escuché en más de una ocasión, que en el mundo actual o en la sociedad actual de los jóvenes, leer es antinatura. Dice que debemos adentrarnos en este mundo si diferenciamos entre enseñar a leer y disfrutar con la lectura. Es un problema que encontramos en la escuela y que quería traer aquí a este seminario, puesto que hay muchos docentes y es un tema de reflexión. Creo que ambos elementos tan complementarios son complementarios y necesarios a la vez y no pueden anteponerse. Debemos enseñar a leer a nuestros alumnos para que después disfruten con lo que leen. Creo que es muy importante que la escuela dote a los alumnos de ese proceso lectoescritor, de saber leer, para que después libremente, y hago esa mención a Penar, no sean obligados a leer, sino libremente disfruten de la lectura. Para Eliezer Cansino creo que la novela es un camino de identidad en el lector, pues en la obra cada lector va a experimentar una doble vivencia, el reconocimiento y el descubrimiento. Para justificar estos dos elementos, Eliezer aboga por rescatar el relato corto o la selección de textos de una obra con los que te puedes recrear y compartir, frente a la novela que podría considerarse de mayor disfrute personal. En este caso, me gustaría que leyera el primer relato breve del Paraguas Poético, una obra de estudio que yo he pactado con él, es decir, lo llamé por teléfono esta mañana y le dije que en esta primera parte de la jornada pues sería como yo iba comentando apreciaciones mías sobre la lectura y quería compartir con vosotros el disfrute que a mí me ha provocado cada vez que le he escuchado leer su obra. Bueno, a mí me sugiere ya tus palabras, me sugiere una primera cosa, que parte de el texto de mi obra me interesa el reconocimiento y el descubrimiento, aunque la novela juvenil intenta reflejar reconocimiento y descubrimiento. Reconocimiento en el sentido de que el joven se reconoce en la obra y descubrimiento en la medida en que entra o se abisma en una realidad nueva. A mí la primera parte me interesa menos, porque creo que hay un exceso de literatura de reconocimiento, es decir, se cree o se considera que el joven, al joven lo que hay que darle es un texto en el que él al leerse se vea exactamente plasmado. Y a mí me parece que ese mimetismo, un exceso de mimetismo en la literatura, no hace avanzar al lector. Es decir, muchas veces nosotros mismos, como lectores adultos, da igual, no hace falta ser un lector joven, no siempre tenemos necesidad de vernos reflejados en el libro, porque entonces es como una especie de espejo tonto en el que tú te ves reflejado, sino que lo que queremos a veces es descubrir propuestas nuevas. Y en ese sentido a mí me parece que el escritor no debe seguir los dictados ni de la moda, ni de la editorial, etcétera, sino hacer él una propuesta que a veces puede ser antijuvenil o antimoda juvenil, pero que esa propuesta abra una nueva perspectiva al lector. Y en ese sentido lo único que hay que hacer es esperar que encontrar el lector que apetece o que disfruta o que encuentra en esa propuesta un sentido. Si no lo encontramos, pues mala suerte. Quizás uno de los fenómenos importantes de la literatura es el de hacer una oferta de muchas posibilidades frente a los medios de comunicación que suelen hacer una oferta única, homogénea a todo el mundo. Entonces, en ese sentido de que en toda obra existe, por una parte, reconocimiento en la medida en que nos vemos reflejados y también descubrimiento, es verdad, pero a mí la que más me interesa es la del descubrimiento, porque el reconocimiento, de alguna manera, pues ya el propio joven lo hace en la observación de su propia realidad, en principio. Bien, me decía... Dime. Sí. Está muy corto.
Sin embargo, Eliezer, desde el punto de reconocimiento, hay un libro, en Nube y los niños, donde él hace alusión al termómetro. Y a mí, por ejemplo, eso me vale para recoger unas palabras de Ana María Machado, que habla que los jóvenes tienen derecho a compartir en vertical la literatura, es decir, compartir generacionalmente momentos de familia, hijos y profesores. Entonces, el ver cómo tú narras, cómo se observa un termómetro, quién no ha intentado ver el mercurio del termómetro, todas estas cosas nos unen generacionalmente, ¿no? Entonces, eso... Es que introduces tú el factor de la literatura infantil, en principio. Claro, la literatura infantil, el reconocimiento sí tiene un valor importante, en el sentido de que el niño está descubriendo por sí solo en cada momento. Es decir, para el niño cualquier percepción de la realidad nueva es un descubrimiento. Pero el aficionarse a la lectura, el encontrar sentido en los libros, que es algo antinatural, ya después hablaré más adelante de esa idea, se produce en el niño muchas veces por reconocimiento, claro, en el sentido, en el momento en el que yo veo en el texto algo que me ha pasado, de pronto el niño se da cuenta que el texto no es solo una realidad extraña, sino que es un espejo en el que se puede ver. En el caso del niño a mí me parece más interesante. Ocurre algo así como en los museos. Los cuadros que nos gustan en los museos generalmente son cuadros de reconocimiento, es decir, de pronto vemos las meninas, ¡ay, esa es la menina, la que tantas veces he visto en dibujos o en pintura! O ¡hombre, el florero de Van Gogh! Y habréis percibido todos vosotros esa satisfacción, esa fruición que se produce cuando de pronto vemos en el museo el cuadro que tantas veces habíamos observado. A propósito de eso, me viene a la cabeza, y por ir hablando de cosas, de la pasión, una de las cosas más sorprendentes, mágicas, esotéricas, no sé qué me ha ocurrido, es que fui a París y entonces fui al Museo del Louvre. Y paseando por el Museo del Louvre, viendo distintas cosas, de pronto vi el Código de Hammurabi. Bueno, el Código de Hammurabi es algo que hemos estudiado todos los niños en el colegio. Venga Código de Hammurabi para arriba, venga Código de Hammurabi para abajo. Bueno, ni siquiera sabía cómo estaba, si eso era un papel, si eso era una tesela, si eso era un texto. Y de pronto me encuentro una especie de columna con unos signos extraños y ponía allí Código de Hammurabi, ¿no? Una piedra que era el código. Bueno, sentir tal pasión al verlo que observé en la sala a ver si me veía alguien. No había nadie en la sala y observé que no había cámara, porque aquello era una piedra, claro, una piedra de toneladas que nadie se iba a llevar. Y entonces tuve el atrevimiento, esto no debo decírselo a los jóvenes porque entonces mis alumnos harían lo mismo, tuve el atrevimiento de acercar mi mano y tocar el código. Y en el momento en que lo hice, puedo jurarles, se me desprendió el reloj, cayó al suelo y se quedó parado para siempre. Es una cosa que todavía no me explico. Probablemente fue un accidente. Claro, mi mujer que venía conmigo, ¿que tendrías la correa rota? Sí, bueno, sí, probablemente tenía la correa rota y no tiene mayor... Pero toqué el Código de Hammurabi, se le cayó el reloj y se detuvo para siempre la esfera. No volvió a andar. Es una cosa... Bueno, y fue fruto del reconocimiento. Reconocí el código. Ahí estaba ese código que tanto dolor de cabeza me había dado en los exámenes de historia y lo quise tocar. Y bueno, debí hacer caso de aquellas palabras, no me toques. Bueno, íbamos a leer el texto, ¿no? Sí. Íbamos a leer el texto. Hombre, yo también, incluso a mis alumnos, ¿se me oye? Sí. Perfecto. Que yo a mis alumnos siempre les hablo de este relato breve porque considero que es un camino de ida y vuelta entre el lector y el adulto en el aula, es decir, una forma de el profesor comprender lo que están haciendo los alumnos. Nos ocurre a lo mejor en muchas ocasiones cuando estamos recibiendo una conferencia, nos damos cuenta el tostón que puede llegar a ser un profesor ante los alumnos. Entonces, pues, es una forma de camino de ida y vuelta y me encanta. Bueno, pues
es un textito, un cuento, un fragmento que escribí con mis alumnos en clase. Una de las funciones que yo le doy a la literatura en general, no solo a la literatura juvenil. Ya veréis que al final hablaremos de que a mí lo que me interesa es la literatura. Bueno, que me dirija a jóvenes es una manera, bueno, de hacer literatura, pero tampoco es un determinante, ¿no?, a la hora de la creación. Y en ese sentido, me ha interesado mucho siempre la mirada del poeta. La mirada del poeta a mí me parece que consiste sobre todo en descubrir en una realidad que los demás pasan por ella como una realidad trivial, sin importancia, con la que cotidianamente jugamos, descubrir de pronto en esa realidad una brecha, un punto que hace que eso se convierta en algo distinto, maravilloso, doloroso, sufriente, excelso, bueno, que de pronto cualquier realidad como esta copa, mirada desde un punto de vista, adquiere otra dimensión. Y yo creo que es fundamentalmente lo que hace el poeta, tener una mirada especial sobre la realidad que después, evidentemente, sabe traducir a palabras. Pero creo que en el poeta es antes esa mirada que las propias palabras. Y a mí me ha gustado mucho el hablar de cómo los objetos cotidianos tienen una dimensión que si los miramos con ternura o los miramos despacio, pues pueden verse de otra manera. Y recuerdo que un día en clase le dije a mis alumnos, hombre, en vez de hablar siempre con tantos tacos y tal, ¿por qué no tenéis una mirada más poética de la realidad? Y una chica pues, me dijo, bueno, Eliezer, ¿y eso de lo poético qué es lo poético? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Saqué un paraguas que llevaba a clase ese día, un paraguas triste, ciertamente, y les dije, pues mira, cada uno va a escribir algo sobre este paraguas. Yo aquí os escribo un texto también sobre el paraguas, pero intentar ver en el paraguas pues alguna otra realidad, ¿no? Bueno, ellos escribieron sus textos, yo escribí el mío, y después los suyos pues eran unos textos pues divertidos, se metían todos con mi paraguas, es decir, porque además los jóvenes ya no usan paraguas, han perdido esa hermosa afición que nos cubre y nos protege, ¿no? Pues no usan paraguas, se dejan mojar por el mundo, ¿no? Nunca, los padres siempre tenemos llévate el abrigo, llévate algo, no se llevan nada, prefieren mojarse a hacer el ridículo con el paraguas y el abrigo ante sus compañeros, ¿no? Y entonces, pues se metían con el paraguas, hacían muchos. Y yo les escribí este texto un poco para mostrarle, para intentar mostrarle que se pueden mirar las realidades de otra manera. Estreno gafas y tienen un problema. Si es que voy al oculista que me haga estas gafas y me las hace con una dioptría más. Dice que tengo 3, yo creo que tengo 2. Y entonces, porque tenía una, cuando dejé, las que se me han quedado de eso tenía una. Voy, lo lógico es que de una pase 2. Me dice, no, tiene usted 3. Bueno, me hace la gafa de 3 y tengo que ponerme el libro aquí para ver porque no veo con ella. Entonces no las uso nunca, pero he roto todas las otras esas que se compran en farmacias pequeñitas y tal, y bueno, las traigo. Así que sí, estoy un poco indefenso y novedoso con esta. El paraguas poético. Cualquier objeto puede ser un objeto poético. Imaginad un paraguas. ¿Dónde está la poesía de ese objeto? Así visto, con su color negro y su puño mal encarado, no parece dejar ningún resquicio a la poesía. Incluso esa varilla suelta le aporta un aire de desvalimiento poco agraciado. Imaginad en cambio el paraguas en la mano de un joven estudiante y una lluvia que de repente se desata a la salida del instituto. Podemos ver que la lluvia deja un brillo en el suelo y que una muchacha se entretiene en mirar el reverbero de las luces sin atreverse a salir mientras escampa. Imaginad que el joven estudiante sale retrasado cuando no queda ya nadie en los pasillos y halla en la puerta a la joven temeaguas. De otra manera no se hubiera atrevido, pero la soledad del vestíbulo, la insistencia de la lluvia,
Los ojos nerviosos de ella, que ya no atina a fijarse en los brillos del suelo, le impulsan a decírselo. Oye, yo voy para abajo, si quieres, te llevo en mi paraguas. Ella, cuando por fin él logra que el paraguas, más torpe que nunca, levante el vuelo, se guarece bajo el ala negra. Lo hace con cuidado, midiendo la distancia, procurando que el roce de sus cuerpos sea solo intermitente. Imaginad por un momento que él llega antes a su casa y le presta a ella el paraguas para que continúe. Ella rehúsa el ofrecimiento, pero él se lo pide por favor y ella acepta. Por el camino se levanta un viento furibundo y ella, temiendo que el paraguas se descuajaringue, va y lo cierra. Cuando llega a su casa lo hace chorreando, pero con el paraguas intacto para devolverlo mañana a su dueño. En el puño mal encarado, el joven estudiante ha grabado su nombre y ella, al verlo, lo acaricia con la yema de los dedos. Bueno, este es el cuento. Es un cuento, bueno, es un cuento romántico, ¿no? Pues probablemente que hace que de pronto ese objeto indiferente como es el paraguas, pues se convierta en un objeto simbólico del amor o tal. Y bueno, de alguna manera, por eso al librito de cuentos le titulé El paraguas poéticos, y entra con ese cuento y después pues sigue con otras series de cuentos diversos. Sí, hay un cuento, pero ese es más largo y entonces no lo voy a leer ahora. Lo leeré después un poco más tranquilo, ¿no? Es un hora de estudio, me dice él, es un cuento en el que, si queréis os lo leo, pero bueno. Hora de estudio es un cuento que surge de... los profesores sabéis que cuando estamos en clase los alumnos nos piden déjanos la hora para estudiar, ¿no? Y nosotros ponemos mala cara, pero si podemos se la dejamos, ¿no? Porque también es un descanso, ¿no? El poder, bueno, pues ponte a estudiar y tal. Y cuando me piden esa hora, pues a veces, unas veces se las dejo, otras no, como hacemos todo. Y a veces, cuando están ellos escribiendo, pues yo cojo el papel, los observo, escribo cosas sobre ello. A veces les digo, todavía les veo por la mañana restos de nubecitas de los sueños que traen de su casa, ¿no? Y observando esos sueños que todavía de alguna forma quedan disipados en su frente, pues escribí este texto. Es un texto que habla o que mezcla la vida de los chavales con la melancolía del profesor, que saben ustedes que es el único que repite todos los años curso, es el único que envejece en la clase. Todos mis alumnos y vuestros alumnos tienen siempre la misma edad, los malditos y irresistibles 18 años, mientras que nosotros pues empezamos a dar clase con 25, 26 y superamos ya esa cifra. ¿Sí? ¿Esa? ¿Y más? Esa. Bueno, y tal. Pues os leo ese texto que se titula Hora de estudio. El profesor tiene la tristeza del tiempo mientras afuera hace frío y una leve brisa deja caer las últimas hojas de los árboles. La vida cumple su rito y él lo contempla con cierta melancolía. Ahora sabe que nada detiene el paso de las horas y que su rostro lo ha aprendido misteriosamente. Aunque tiene un libro en las manos, no lo lee. Solo le defiende de la intemperie y sus ojos se posan como mariposas cansadas en la risa de un alumno, en el lazo estridente con que una niña corona su pelo, en la travesura de los que al fondo se pasan un mensaje de caricaturas. Debe ser sobre él, por la rapidez con que han intentado disimular su juego. El muchacho que ha recibido el papel se hace el distraído unos segundos. En el instante en que no se sienta vigilado, descubrirá el mensaje y romperá en risas. Y en efecto, así ocurre. Tal vez diga, el profesor es un imbécil. Y comprueba una vez más que el otoño a ellos ni siquiera les roza. Mientras algunos trabajan, otros se han perdido en sus sueños.
A veces le ha parecido ver sobre las cabezas de sus alumnos unas nubecitas blancas donde se fraguan sus ilusiones. Martín, el chico que lleva la camiseta del Betis, sueña con ser futbolista. Para él no hay color entre Platón y de Nilsson y jamás cambiará su indumentaria por la toga del filósofo. Y quizás lleve razón, piensa. ¿Qué haría Platón en el centro del área con el balón entre los pies? Discutir que si aquel penalti era justo o injusto y que fuera lo que fuese, el árbitro debería tener alguna idea de la justicia. Pero Platón pronto vería la tarjeta roja y sería condenado otra vez a la caverna. En cambio, de Nilsson divularía el problema con elegancia y alcanzaría pronto la luz del gol. Mari Carmen tiene hoy su sueño de hambre. Nada le distrae de su bocadillo de jamón york que sujeta con las manos como quien se aferra a un tesoro que teme perder. Las matemáticas le aseguran que es lo mismo 1 kilo de plomo que 1 kilo de embutidos, pero ella aprieta los dedos sobre el papel de aluminio y espera impaciente la solución de su estómago. Junto a ella está Nicolás. Ese muchacho no aplacará su hambre de amor. Mira a todas sus compañeras y no se explica por qué ninguna le mira a él. Don José ha dicho que las simpatías son mutuas, pero él no comparte esa opinión, pues todas le caen simpáticas y en cambio a él ninguna parece sonreírle. Marisa aún está con su abuelo. Se le ve en los ojos el aleteo fugaz de la muerte, el zigzag incomprensible de esa espada que se ha llevado al anciano para siempre. Y ahora comprende que no estuvo bien decirle el domingo que ella no estaba dispuesta a acompañarle al parque. José Antonio, en cambio, todo lo vuelve palabras y la estampa del calendario atrasado en la pared de la clase le inspira un poema. Tal vez diga: ¿de qué azul aprendió el cielo? ¿De qué gallo sin alba aprendió el triste a ser triste? Y dime tú, ¿en qué escuela del beso aprendiste? O tal vez no diga eso. Trinidad, a la izquierda, ha descubierto el secreto de la biología y como quien narra una película de misterio, cuenta a Matilde el peligro acechante de los espermatozoides, la velocidad con que son capaces de acertar en un óvulo a distancia y sin darse cuenta cierra un poquito las piernas precavida. Hay risas en el grupo del fondo. Último chiste de Zambrana y otro barco de seriedad que se va a pique. ¿Dejará alguno a flote ese muchacho? Andrés no se despega del libro mientras los demás charlan y sus labios bispean una y otra vez la pregunta que desgraciadamente nadie va a preguntarle y en cambio pasa por alto esa otra con la que el profesor implacablemente le mostrará su ignorancia. Andrés, coño, no estudies así, piensa, pero no se lo dice de esa forma. Se le acerca Miguel, aprovechando que no lee y está como ensimismado. El profesor le sonríe solícito al verle venir interesado en resolver su duda, pero Miguel solo quiere saber si puede ir al servicio, que no aguanta más. El profesor le hace un gesto con la mano y se traga la hermosa explicación que hubiese forjado para aclarar sus ideas. De repente se oyen unas voces sonámbulas, los alumnos rompen a reír, el profesor ordena silencio. Es otra vez la profesora de inglés con su manía de los magnetófonos y las canciones de los Beatles a toda pastilla, ese cruce de palabras del que no entiende nada y que resuena lejano tras la pared de la clase, le recuerda alguna noche de su infancia, cuando desde la cama oía las voces del cine de verano e imaginaba la película mientras el sueño le iba disolviendo la conciencia. El profesor se complace en el recuerdo, que le trae el olor de la sandía y está a punto de irse tras él persiguiéndolo hasta su niñez. Pero un revuelo le devuelve al presente. Debe ser la hora. Los muchachos han cerrado ya sus libros y se preparan para oír el timbre. Zambrana, como no, se ha colocado ese gorrito de monje que le cuelga del chándal y provoca la risa. Esther, como le han dicho, abre la ventana para que se airee la clase y al hacerlo, una hoja de árbol se cuela traída por el viento. Todos la miran. La hoja se balancea, pero en el aire va de un lado a otro, desciende con lentitud y finalmente cae sobre la mesa del profesor. Mientras todos salen riendo y empujándose al oír el timbre,
El profesor se queda mirando la hoja. Su boca dibuja un sesgo de oscuridad. Se atrevería a decir, por la forma triangular y los lóbulos irregularmente lacinados, que pertenece a un álamo, pero prefiere olvidar la ciencia y pensar que solo es una hoja muerta de otoño. Bueno, nada más. Bueno, ese era muy largo. No me gusta leer cuentos tan largos, porque, pero bueno, muy bien. Cambio corto. Que merecía la pena. Que, bueno, pues yo creo que frente a la literatura de la infancia y la del mundo adulto, la literatura juvenil se presenta como un camino iniciático, un proceso madurativo, alejado de lo puramente pedagógico, terapéutico, cargado de alegría, de tristezas, defensor de lo solidario, del reconocimiento o descubrimiento de la propia identidad del individuo o el grupo. Y es una visión ante el mundo y ante la vida. En esa línea, creo que otro libro de Eliacer, Yo, Robinson Sánchez, habiendo naufragado, está totalmente identificado con la literatura juvenil. Yo tengo una anécdota de este libro, de un alumno en la facultad que me dijo: si usted quiere que la gente lea, recomiende este libro, porque me sentí identificado. Era un chaval no lector que se sintió identificado con la lectura, donde aparecen temas puramente juveniles, ese descubrimiento de ese primer amor de una mujer mayor que él, una chica mayor que él, el desarraigo social, cuando el padre, su padre, que está destinado en Salamanca y tienen que trasladarse a Sevilla, y qué hace un chico en Sevilla, la aparición de la lectura, del club de lectura, de esas bibliotecas donde todo está prohibido y donde aparece un gran número de intertextualidad, donde el alumno puede reconocer o descubrir nuevos títulos. Entonces, a mí, sinceramente, coincido con ese alumno, con que es un libro de mis preferidos de Eliacer. Él tiene una anécdota que a mí me resultó muy simpática, de un personaje que aparece, que es la tía de este chico, cuando le decía: no seas sarcástica, tía. No sé si te importa comentar la anécdota. Sí, bueno, en efecto hay un capítulo, hay un capítulo del libro que se titula No sea sarcástica, tía. No sea sarcástica, tía. Y bueno, el motivo de este capítulo es un capítulo sobre el lenguaje. Hablo del lenguaje. ¿Lo tienes ahí en el capítulo? Porque hay un texto que me interesa. Sí, para ver un momento el texto del lenguaje. Un momento. Bueno. Sí. Toda la tarde la pasé repitiendo en mi interior aquella frase que le había oído a la tía de este chico: no sea sarcástica. Que había oído a este chico le dijo a su tía: no sea sarcástica, tía. Como si vislumbrara tras aquellas palabras mágicas un poder oculto, un entramado de cosas que solo se poseían si se sabían nombrar. De repente presentí que el lenguaje era el vehículo para entrar y salir del mundo. Tal vez esto no lo entienda quien desde pequeño haya estado acostumbrado al uso de las palabras, o de esas palabras, pero en mi caso no era así. Al llegar a casa busqué ansiosamente en el diccionario qué significaba sarcasmo, etcétera, etcétera. Bueno, y la anécdota, es decir, a partir de esa frase extraña, que un chico le dice: no sea sarcástica, tía, hago una reflexión sobre el lenguaje. Bueno, la anécdota es que en mi barrio, donde yo vivía, en La Macarena, en Sevilla, pues éramos todos unos chiquillos de barrio, pues sin libros en las casas y sin nada, un poco vulgares en nuestra formación y tal. Y de pronto un verano apareció un niño fino, que no sabemos de dónde apareció, un niño fino que jugaba al tenis.
Bueno, esos son los años 60, nadie jugaba en España en los barrios al tenis. Entonces, él traía una raqueta de tenis y una pelota. Solo una raqueta, no traía dos. Y entonces, en la calle ponía una cuerda de una ventana a otra y nos llamaba a los chiquillos, nosotros absolutamente asombrados de ver la raqueta y el tenis, nos jugábamos más que al fútbol, jugábamos con él, nosotros con la mano y él con la raqueta. Porque no la soltaba, no la dejaba coger, pero aún así nos apasionaba jugar, verla él dar con la raqueta, plum, y nosotros corriendo con la mano intentar darle a aquella pelotita peluda, bueno, maravillosa, que nunca habíamos visto una pelotita peluda, bueno, nunca, qué imagen tan tonta, ¿eh? en este momento, pero bueno, vosotros sois más jóvenes todos. Y al ser más jóvenes, el tenis es una cosa... Bueno, y estando allí jugando al tenis, sale la tía de este muchacho y le dice, qué buen partido de tenis ha jugado Jorge, se llama Jorge el chico, tal y cual. Y entonces este muchacho la mira y dice, no seas sarcástica, tía. Puedo prometer que cuando yo oí a aquel muchacho decir aquello, me embaucó más que el tenis. No seas sarcástica, tía, le dijo a una señora de mi barrio, no seas sarcástica. Una expresión que jamás había yo soñado que pudiera expresarla un chico. Y esa expresión se me quedó absolutamente grabada, hasta el punto de que muchas veces, cuando quiero decir algo sorprendente y maravilloso, si me viene a cuento, digo, no seas sarcástica, tía. A lo mejor acabo de tomar una cerveza y le digo al camarero, no seas sarcástica, tía, y no entiende por qué digo eso. Es una expresión maravillosa. Y entonces, en este texto, pues lo introduzco dentro de un personaje. Hay un personaje que de pronto dice esa palabra y el protagonista que vive en ese otro mundo más parecido al mío, cuando oye la frase se queda asombrado y se va a su casa y en un diccionario busca qué significa eso y se da cuenta. Entonces se da cuenta de que hay otros lenguajes, de que el lenguaje es una herramienta para entrar en el mundo poderosa y que quien posee el lenguaje posee de alguna forma las claves de la realidad. Y está introducido. Y esa es un poco la historia de esa expresión. En la misma línea, tengo que decir, en homenaje al Día del Libro y al Quijote, que creo que es uno de los libros, el Quijote, que tiene mayor crítica por gente que no lo ha leído. Ha hecho mucha gente crítica del Quijote y no todo el mundo lee el Quijote, sino que hace el refrito de cojo de uno, cojo de otro y elaboro mi crítica, ¿no? Pues en esa línea yo no he leído el último libro de Eliacer, me encontré a Carmen Rayé, a la cual leyéndolo, y me estuvo comentando algo, lo cual me ha motivado a leerlo, porque está un poco en la misma línea de la Robinsonada o de la multiculturalidad, ¿no? Me ha dado una pincelada simplemente, porque estaba leyéndolo y estaba disfrutando ella del libro, y entonces pues sí, bueno, creo que... Este libro que acabo de publicar, una habitación en Babel, bueno, está en otro... Puede proceder del mismo mundo, ¿no? Porque al final yo me doy cuenta que uno solo escribe siempre de las mismas cosas de manera diferente, pero vuelve a repetirse, ¿no? Y hay siempre un trasfondo, porque cada vez digo más que no escribimos en el momento en el que nos ponemos a escribir, sino que venimos escribiendo desde lejos, ¿no? Y ese momento no es más que una aparición de algo que viene de antes, y ese algo que viene de antes es lo que constituye a cada escritor con su mundo, con sus circunstancias, con sus distintas versiones, ¿no? Y en mis libros hay, en muchos de ellos hay un ambiente de dificultad, de pobreza o de búsqueda, que yo creo que está latente en mi mundo interior, ¿no? Y Una habitación en Babel es una novela más contemporánea, es una novela más urbana, pero que surge a raíz de mi contacto con el mundo de la inmigración en las clases.
Esa es una experiencia que no habíamos tenido los españoles hasta hace 10 años, bueno, menos, 5 o 6 años en realidad, por lo menos en Andalucía hasta hace 5 o 6 años no hemos vivido, quizá en Barcelona antes, la experiencia de tener alumnos inmigrantes de distintas razas, etnias, culturas, religiones. Eso lo estamos teniendo ahora. En el pueblo en el que yo doy clases, San Juan de Aznalfarache, es un pueblo dormitorio de Sevilla, y es un pueblo con un gran índice de inmigración, pues probablemente porque se produce ese fenómeno de la pescadilla que se muerde la cola. Los pisos son más baratos, van inmigrantes, al ir inmigrantes los pisos son más baratos todavía porque ya nadie compra pisos en la zona donde están los inmigrantes, entonces se produce un efecto de llegada y San Juan de Aznalfarache pues tiene mucha inmigración. Entonces me encuentro con alumnos inmigrantes y bueno, desde el recelo inicial de no saber cómo tratar algunos temas, de si hay un chico negro, antes habíamos hablado con toda soltura porque los negros, ya no sé si decir los negros en clase o no, y de ese recelo inicial pues paso, como cualquier profesor que tiene un poco de, pone afecto en sus clases, pues pasas a un encuentro con estos chavales. Y bueno, pues sobre todo con algo, pues recuerdo ya, les pregunto directamente, si te llaman negro te molesta, esas preguntas que siempre hemos querido hacerle a alguien pero que no lo hemos tenido cerca. Oye, y esas señales, ya veo a muchos que llevan unas señales como cicatrices por aquí, son cicatrices de su infancia, que se las hacen como en los nacimientos, como bautizos, tienen. Bueno, pues ahí entras en contacto con ellos y lógicamente te abres a su percepción del mundo y a nuevas, te exponen en las clases pues cosas de su vida, de su familia, etcétera. Y quizás eso, pues junto a una imagen de un día de una clase de una chica que me dijo que donde vivía, pues que donde yo vivo en una especie, en una torre, un bloque de pisos enorme y pasan cosas terribles de hacer. Pero bueno, ¿qué puede pasar en la... Dice, bueno, pues por ejemplo, mi abuela ayer vio caer a uno por el balcón. Bueno, lo contó con normalidad. ¿Tu abuela vio caer a uno por el balcón? Sí, ayer cayó uno por el balcón. Bueno, esas cosas... Y aquello me impresionó, ¿no? Que lo contaba con normalidad y las peleas y las broncas que había y que no se podía. Y entonces me acerqué a aquel bloque y estuve observando y tal. Y a raíz de ahí, junto el bloque, las dificultades de vida, la inmigración, el contacto del profesor con ese mundo, pues fue surgiendo esta novela que se titula Una habitación en Babel, porque el protagonista se va a vivir a una habitación, a un piso de ese bloque lleno de confusión y de aspiraciones frustradas, que en definitiva es toda Babel, es siempre una torre inacabada. Suelo decir que también cada uno de nosotros a veces es una pequeña Babel, torre inacabada, llena de sueños, de infinitos, que terminan por frustrarse y no llegar a su fin, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, inicio esa historia. Entonces, una historia que mezcla ese mundo y esa percepción, pero más urbana, más contemporánea, más del día, mientras que estas otras novelas son más novelas de la memoria, en el sentido de que están hechas desde la memoria del autor, rastreas tu memoria y explicas un mundo. Esta está hecha más bien desde la presencia, de la mirada presente y de lo que va observando en esa mirada. Se la he dedicado a mis alumnos, esta novela, a todos mis alumnos, a todos mis alumnos. Les he puesto una dedicatoria a mis alumnos que me han permitido una y otra vez volver sobre las mismas preguntas, o sea, las importantes. Porque los alumnos hacen siempre las preguntas importantes. Las otras ya son preguntas de la cultura, preguntas culturales, preguntas del juego cultural que uno va haciendo. Pero a los 17 años te hacen siempre las mismas preguntas importantes, las que nunca sabemos resolver. Bueno, y a propósito de eso, de preguntas que no sabemos resolver, en este libro, por ejemplo, hay una pregunta de esas realmente importantes, ¿no? Si existe Dios. Parece que es una de las grandes preguntas a la que asistimos siempre. Y yo recuerdo que de pequeño también, en esta novela que es más de memoria, de pequeño,
yo se la hacía a mi madre, que murió la semana pasada y que felizmente pues habrá encontrado otro lugar y mejor. Y en ese sentido le hacía la pregunta, ¿existe Dios y tal? Y ella me contestaba pues lo que podía. Unas veces me contestaba que sí, otras veces me contestaba que no, otras veces me contestaba... Y recordando aquellas preguntas, en la novela hay un momento en que a uno de los protagonistas le pregunta que escriba una redacción sobre si existe Dios. Y entonces él recuerda aquellas conversaciones con su madre, aquellas preguntas importantes que nunca terminan de resolverse. Y os voy a leer ese textito, ¿no? Que es un textito entre divertido y reflexivo, ¿no? Bueno, tengo que decir que en aquellas charlas con mi madre me ponía la sopa por delante, la sopa estaba echando humo, una sopa muy caliente para que te temple el estómago, digo aquí, ¿no? Siempre esa sopa caliente, y no me la podía tomar, y claro, tardaba, retrasaba, dando vuelta a la sopa, y entonces le hacía esas preguntas. Por eso para mí la sopa siempre tiene un sentido melancólico. Es decir, cuando me enfrento a una sopa, eso sí que es un... Me entra melancolía, porque probablemente tengo una cierta fijación de la infancia, de que aquellas sopas nocturnas me llevaban a preguntar sobre la eternidad. Bueno, cosa que nos retuerce el estómago, ¿no? Eso de la eternidad, ¿no? Es una cosa... A mí siempre me ha producido la eternidad una... Bueno, vamos a ver lo que decía. Pensando en ello, me vinieron al recuerdo las primeras veces que indagué sobre Dios. Me dejé llevar por las imágenes. Solía sentarme al anochecer en la enorme cocina de nuestra casa de Salamanca. Es la del personaje, yo soy de Sevilla, pero estudié en Salamanca y aquí hago una especie de inversión, de juego, ¿no? Mientras mi madre preparaba la cena para los demás, yo tomaba una taza de caldo recién hecho. Aquella oscuridad tras la ventana que daba al jardín abandonado y la luz amarillenta que derramaba la bombilla colgada del techo, así como los ruidos minuciosos de las cucharas y los platos que mi madre entrechocaba, me producían siempre una tristeza infinita. Sentía algo así como miedo o soledad, un impulso melancólico que me llevaba a reiniciar una y otra vez la misma conversación. Madre, ¿quién hizo el mundo? Pues Dios, contestaba ella, sin dejar de batir los huevos. ¿Y a Dios quién lo hizo? Pues nadie, ¿eh? Dios vive desde siempre. ¿Pero cómo va a vivir desde siempre, madre? Pues eso dicen los curas. Pues dirán lo que quieran, pero eso es imposible, decía yo, siguiendo el curso de las moscas. ¿Y antes de Dios qué había? Pues antes de Dios, pues nada. ¿Y si no había nada, cómo va a salir Dios? La sopa, siempre tan caliente para que templase el estómago, hacía más larga nuestra conversación. Yo daba vueltas al caldo y lo aireaba, levantándolo y dejándolo caer con la cuchara para que se enfriase. Sí, madre, que cómo van a ser Dios si no había nada. A partir de ese momento empezaba a correrme por el gaznate un hilillo de ira, tal vez de coraje. Era como si el razonamiento se me enredase en el estómago y me estrangulase las tripas. La sopa ya no me la podía tomar y golpeaba con la cuchara fastidiosamente en la taza. «Que me digas que había antes de Dios», le decía encorajinado. Tenía la sensación de que ella lo sabía y quería reírse de mí, o que me ocultaba algo, como cuando hablaban susurrando de sus cosas de mayores. «¿Pero será tonto este chiquillo? ¿Qué quieres que te diga?» «Pues no como». Y tiraba la cuchara sobre la mesa, desparramando la sopa. Aquel gesto molestaba a mi madre, pues le parecía una impertinencia por mi parte. «Te vas a quedar sin cenar», me recriminaba benévolamente. «Que me lo digas, repetía yo insistentemente una y otra vez, mientras golpeaba con el pie al mismo son la pata de la mesa. A mi madre entonces le entraba risa de verme así, tan enrabietado, y a mí me enfadaba más aún verla a ella reír. «Que me lo digas», gritaba ya sin recato. Por fin mi madre, riendo, con lágrimas en los ojos, decía: «Te lo he dicho 1000 veces, eso es como lo del huevo. ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina?» Aquello ya me exasperaba. Me levantaba de la mesa y, remedando su tono de voz, repetía ridiculizándola: ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? Y me marchaba a mi cuarto pateando todo cuanto encontraba a mi paso. Desde la cocina, aún hoy, oigo la voz de mi madre: «No he visto chiquillo más tonto que este». Bueno, es un texto en el que... Que en esta primera parte lo que yo he intentado es llevar un poco la trayectoria literaria de Eliacer
intercalando literatura infantil, literatura juvenil, conceptos suyos sobre su planteamiento a la hora de escribir. Ya hemos visto que su afición por la literatura está íntimamente relacionada con su vocación docente. Ha publicado diversos artículos sobre relaciones de la poesía y la lectura con la filosofía, que esos son sus estudios como catedrático de filosofía, ¿no? Muchos son sus títulos: Paisaje de la sombra, El maravilloso señor Pló, Los ojos de Ícaro, Tras los ojos de la garza, Retrato de opositores, El paraguas poético, La apuesta de Pascal, el último, Una habitación en Babel. Ha participado en diversas antologías, principalmente de narrativa breve. Creo que también ha participado en adaptación de clásicos, de autores clásicos como Becker. Sí, es una adaptación de algunas leyendas de Becker, algo terrible, ¿no? Porque te pone algo terrible y maravilloso, ¿no? Porque yo de adolescente me encantaba Becker, hubiera querido ser Becker, ¿no? Siendo de Sevilla, Becker, hasta el punto de que hacía el mismo paseo que él hacía, yo lo repetía con 16, 17 años. Yo era muy romántico, me sentía poeta romántico, a veces me ponía una pajarita incluso, que era un poco ridícula, pero bueno, me gustaba a mí eso, y hacía un viaje, un camino andando que me llevaba hasta el cementerio. Bueno, Becker transita esa zona de la Macarena, llega hasta casi cerca del cementerio, y ahí está la famosa venta de los gatos, al cual le dedica uno de sus textos de las leyendas. Entonces yo pasaba por allí, me parecía que juntándome con la venta de los gatos se me iba a pegar algo de la venta estaba ya desprestigiada, y aquello era una zona de patibularios más que de, bueno, pero me gustaba pasearme, y seguía hasta el cementerio, ¿no?, de San Fernando, que he visitado muchas veces. Me gustaba mucho ese aire romántico, ¿no?, de pasear en la melancolía del cementerio. De Sevilla es muy bonito, es un cementerio donde hay un arte funerario. Últimamente un poco antes había, por ejemplo, estaba Joselito el Gallo, que tiene todo un monumento funerario muy bonito, muy escultórico, de Benlliure, pero últimamente ya con Paquirri, con esto y lo otro, han hecho unos monumentos, bueno, un poco horribles, ¿no? Donde más que elevar la mirada del transeúnte a la eternidad, lo que hacen es bajar la mirada del transeúnte a los profundos infiernos materiales, ¿no? En ese sentido. Bueno, y claro, Becker era una cosa que a mí me encantaba. Entonces me encargaron de Anaya hacer una versión, y lo primero que hice fue ir al Museo de Sevilla de Bellas Artes y comprarme un póster del retrato que le hace Valeriano Becker, su hermano, a Becker, y lo puse allí en mi cuarto para mirarnos cara a cara los dos, ¿no? Para mirarnos cara a cara. Y leyendo su biografía, pues vi que él se dedicó en una época a hacer adaptaciones para ganar dinero porque tenía necesidad. Y entonces dije, amigo, te cogí igual que tú hiciste, yo ahora la voy a hacer también. Bueno, pero siempre con el afecto que me puede unir a Gustavo, que estoy hoy en clase. Cuando digo Gustavo hay que aclarar que no es la rana Gustavo, ¿no? Que me une a él. La rana Gustavo de Barrio Sésamo es una rana que se llama Gustavo, sí, ¿no? ¿Y es rana o rano? Bueno, será rano Gustavo. Dime. Sí. Bueno, pues ha recibido numerosos premios, tanto de poesía, el Juan Sierra, como viene ahí en el dossier, de relato, el premio Jaén, Emilio Hurtado, de novela corta, de novela juvenil, y en 1997 obtuvo el premio Lazarillo por El misterio Velázquez, obra finalista también del Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil del 99, y ha sido elegido entre los 100 mejores libros de literatura juvenil del siglo XX por la Fundación Germán Sánchez Rupera. Y esto será de lo que tratemos en la segunda parte de la sesión, ¿de acuerdo? Para darle también un descanso, porque creo que por mi parte me he permitido exigirle su lectura, con la que yo por lo menos vuelvo a disfrutar, ¿vale? Pues muchas gracias.
¿10 minutitos? 15 minutos. Parte, disponemos de un tiempo donde Eliezer hablará sobre su concepto de la creación literaria, sobre el concepto de la novela que él tiene, sobre unos 20 minutos, aproximadamente media hora, y a partir de ahí abriremos el diálogo de preguntas, apreciaciones, ¿de acuerdo? Pues Eliezer. Bueno, voy a hacer una falsa entrevista, no sé si porque tampoco sabía muy bien cómo iba a hablar, y entonces me he traído algunas de las preguntas que Antonio Ventura me iba a hacer antes de venirnos. Pues dime las preguntas que me va a hacer y contesta a esas preguntas, ¿no? Y de alguna manera, sabiendo incluso ya las preguntas, había traído un disco para poner una música, pero no tenemos el cassette y tal, y tampoco importa. Aunque hubiera sido una música impactante, que hubiera tenido hubiera estado bien oírla, pero bueno, no hay problema. Bueno, antes de ninguna pregunta, como el ciclo en principio se me había ubicado, yo creo que casi equivocadamente, ¿no? Se había ubicado en el ámbito de la novela histórica. Bueno, probablemente porque mi novela más conocida, El Misterio Velázquez, pues es una novela situada en un periodo histórico. Ahora diré qué es eso. Yo no soy escritor de novelas históricas, Incluso me atrevería a decir que no me interesa mucho la historia, lo cual es una especie de cosa dura y casi de aberración, ¿no? Decir, no me interesa mucho la historia, es verdad. Y digo que no me interesa mucho la historia, entre comillas, ¿no? Porque quizás por mi formación y por el pensamiento filosófico que me habita de alguna manera, siempre me han interesado más aquellos problemas que trascienden la historia. Es decir, problemas que no son problemas de un momento, sino que son los problemas eternos, podríamos decir, de la condición humana. Esos son los problemas que a mí me interesan. Es decir, todas aquellas cuestiones que a lo largo de la vida se van planteando los hombres, y da igual el momento histórico, vuelven a ser planteadas. Esas cuestiones son las que me interesan. Las momentáneas, las que son soluciones o respuestas a un problema de una fecha y de una época, prácticamente no me interesa, porque ni siquiera me intereso yo en mi época. Es decir, Juan Ramón Jiménez, a partir de un determinado momento, firmaba el cansado de sí mismo, una cosa maravillosa. Y yo, que me llamo cansino, pues ya digo el cansino de sí mismo. Es decir, que algunas veces, y lo que me interesa a mí, las preguntas que a mí me interesan, los problemas que a mí me interesan, yo creo que me habrían interesado igual si hubiera vivido en el siglo XVII o en el siglo XIX. Un día leí un texto de Azorín que me llamó la atención. Decía Azorín: visto desde la eternidad, ¿qué diferencia existe en haber sido un hombre del siglo XVII o un hombre del siglo XX? Es decir, visto desde la eternidad, es tan mínima, es tan fugaz esa diferencia, que no tiene interés. Y entonces recuerdo que ayer mismo, hablando con mis alumnos de filosofía, le hacía esa observación, o le decía, bueno, pues mira, en filosofía hay muchos profesores, muchos tipos de profesores, los que se preocupan de una cosa, se preocupan de otra. Y a mí no sé por qué, por mi talante, por mi manera de haber enfocado la vida, o las cuestiones que me siguen preocupando no son las que me puede resolver la época, las que me puede resolver el momento histórico, no son problemas de economía los que solucionan mis problemas, aunque si tuviera problemas económicos, pues intentaría resolverlo, porque son los problemas vitales, primum vivere de inde filosofare,
decía Aristóteles, ¿no? Primero vivir y después filosofar, en efecto. Pero los problemas que a mí me siguen cuestionando son los mismos que me hacían con 17 años. Yo llego a la filosofía impulsado por esos cuestionamientos que tiene todo adolescente, o que yo creo que están implícitos en todo adolescente, y que a veces lo que hace falta es despertarlos. Es decir, cuando me dicen, pero eso no le va a interesar a un adolescente, yo creo que sí. Problema del amor, del encuentro con los otros, del destino de nuestra existencia, me sigo preguntando, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Tiene algún sentido mi propia existencia? ¿Me voy a morir eternamente de verdad? ¿Voy a desaparecer eternamente? Ese tipo de cuestiones son las que realmente a mí me preocupan y me hacen sufrir o me hacen alegrarme en un momento determinado. Y en ese sentido, claro, la historia no me interesa. Pero esos problemas lo vive cada hombre en cada momento histórico. Es decir, cada hombre reproduce, y en ese aspecto lo ha visto muy bien Borges. Yo creo que cada hombre reproduce en su momento toda la historia de la humanidad. La historia profunda, esencial de la humanidad. Es decir, en cada uno de vosotros se reproduce en el tiempo de vuestra existencia los mismos problemas que ha vivido un hombre en el mundo romano o en el mundo, esos problemas que yo creo que son los problemas sustanciales, los problemas a los que obtendré respuesta algún día, si existe otra existencia, etcétera. No va a venir nadie a decirme, oye, ya sé la respuesta al problema de la crisis económica. Entonces nadie me va a decir eso. Eso se habrá olvidado, sino que si hubiera una respuesta definitiva, me vendrían a decir, mira, la respuesta a la existencia es este, el sentido de tu vida era este, el camino que iniciaste estaba previsto para esto. Es decir, eso sería lo que a mí me interesa. Y claro, desde esa perspectiva, yo sé que a veces pues peco de un cierto espiritualismo en mi visión de las cosas, no materialista, y por tanto esos son los temas que a mí de verdad me conmueven, son los que están un poco insertos en mi vida, y por tanto los puedo expresar en cualquier momento histórico. Cuando escribo el Misterio Velázquez, el problema que a mí realmente me doy cuenta al final, porque todos sabéis que, algún escritor que también está aquí sabe, muchas veces la novela es la solución al problema que nos planteamos. Es decir, ¿qué ha querido decir usted con la novela? La novela. Es decir, no he querido dar una respuesta, sino que yo inicio el camino de la escritura buscando respuesta a un enigma que se me ha planteado, a una cuestión que no sé resolver, y la voy escribiendo, y cuando termina la novela me doy cuenta, digo, esto es lo que yo quise, lo que yo estaba buscando, y es la respuesta a mis preguntas. Y entonces cuando termino de escribir la novela, El Misterio Velázquez, me doy cuenta de que hay dos problemas que me preocupaban, dos problemas fundamentales, creo yo, que aparecen después. El primero, más de fondo, más intelectual, menos vivencial, bueno, es el problema de la creación artística. Es decir, ¿qué es ese fenómeno? ¿Qué es ese fenómeno de la creación? ¿Qué está dispuesto a dar un hombre por generar algo nuevo, por vislumbrar una visión nueva del mundo? Y es el problema que tiene el mismo Fausto. Es decir, Fausto se encuentra ante la tesitura de qué es capaz de vender, qué es capaz de dar por conseguir la obra perfecta, ¿no? O por conseguir, en su caso, el tiempo eterno, la juventud. En el caso de Fausto, mi novela es una novela fáustica. El Misterio Velázquez, los que la habéis leído, es un encuentro con el diablo en el que Velázquez pone en juego, de alguna manera, su lucha por la creación y qué está dispuesto a vender por esa creación, ¿no? En algún momento de la vida todos ponemos en cuestión si somos capaces de vender algo importante, de dar algo importante por conseguir otra cosa. Mis alumnos me preguntan, yo les digo muchas veces, y los que me conocéis que he estado en algún encuentro con chavales, siempre les digo que muchos de nosotros estamos vendiendo el alma al diablo diariamente.
Entonces, claro, ellos me miran y me dicen, hombre, por Dios, yo no vendo al alma al diablo. Entonces les digo que vender al alma al diablo es una metáfora o una forma de explicar el momento en el que somos capaces de renunciar a algo importante de nuestra existencia, a un valor importante de nuestra existencia, por conseguir otras cosas. Y entonces le digo a los alumnos, por ejemplo, cuando tú copias, vendes tu alma al diablo. Claro, se me miran y se ríen, ¿no? Y se ríen. Le digo, claro, acabas de vender, has traicionado, has sido capaz de traicionar la confianza que un profesor tiene en ti por conseguir una mejor nota en el examen. Es decir, es tu pequeña venta de tu alma al diablo. Entonces se ríen todos y, jaja, pues eso no importa, yo puedo vender mi alma. Digo, sí, sí, pero ahí podemos ir subiendo las gradaciones y ya verás cómo llega un momento en que te molesta. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, si un constructor quiere construir un bloque de edificio, tu bloque de tu casa, y gana más dinero poniendo un hormigón pues menos adecuado, más barato, vende su alma al diablo y hace eso. Hombre, es que eso es distinto. Es que en definitiva, bueno, sí, pero eso se puede caer en la casa. Bueno, es una venta del alma al diablo de una manera distinta. Entonces, en este sentido a mí me preocupaba o me interesaba mucho ese problema de la creación en el que un hombre, en un momento de intensidad como es Velázquez, sobre todo en un momento de intensidad profunda, porque la creación verdadera tiene ese momento de intensidad, ¿qué está dispuesto a dar por conseguir esa obra, ¿no? Y es uno de los aspectos que trato en el misterio Velázquez, y además hablo de, si tienes sí, hablo de un poco de esos aspectos. Uy, ha salido la primera, parece que tengo magia en la mano. Dice, desde hace unos días estoy a ciegas. Juan, le dice Velázquez a Juan Pareja, su esclavo. Juan Pareja es un personaje interesante, es un esclavo de Velázquez. Los esclavos en España duran hasta el siglo XIX, prácticamente. Es decir, hay manumisiones escritas, actas notariales, en las que se manumiten esclavos casi en el siglo XVIII, principio del XIX, algún esclavo en el XVIII manumitido, cosa que parecía mentira. Y Juan Pareja es un esclavo de Velázquez. Velázquez tiene un esclavo, lo que pasa es que tiene una relación afectiva tan importante que Velázquez en un momento determinado lo quiere manumitir. Le dice, hombre, Juan, vamos, digo yo qué le diría, porque me lo invento, ¿no? No sé lo que le diría. Hombre, Juan, si lleva todavía conmigo trabajando y me hacen las pinturas, porque le ponía la pintura y sabes pintar también, aprendió a pintar con Velázquez. Bueno, no es ya cuestión de que siga siendo esclavo mío, puede ser mi amigo, ¿no? Y Juan le dice que no, que prefiere ser esclavo suyo. Se mantiene toda su vida como esclavo de Velázquez, ¿no? En ese sentido. Es un personaje, ahora veréis ese personaje, el interés que tuvo al final, que yo desconocía y que tiene para mí. Desde hace unos días estoy a ciegas, Juan. Estamos en el momento en que está pintando las meninas. Al oírle hablar me pareció notar cierta aflicción en su voz. Ahí tienes el lienzo, y señaló con el tiento. Míralo, Juan, todo sin sentido, sin saber a dónde voy. Es como si me enfrentase a la creación del mundo. Yo, un mortal infeliz ante el fenómeno de la creación. Porque creación de verdad es esa, ¿no? La creación de Dios, ¿no? Lo otro que hacemos nosotros es, bueno, pues una mayonesa, ¿no? Más o menos, que sabe mejor o peor. Bueno, también tiene sus problemas la creación del mundo. Permítame una introducción, porque hay un autor que se llama Samuel Beckett. Yo leí mucho a Samuel Beckett en el COU. Yo hice el primer COU. Así hacen ustedes un índice de mi edad y tal. El primer COU que hubo, no hice preu, hice el primer COU y hacíamos teatro los chavales y montábamos obras de Samuel Beckett.
Eso a mí me hace pensar muchas veces, ¿no?, que en los centros, institutos actuales, pues incluso en mi instituto se han vuelto a montar las obras de los Quinteros, es decir, como... bueno, aquellas obras se montaba Molière, se montaba Samuel Beckett, se montaba Max Frisch, se montaban, bueno, autores, Antígona. Eso hoy día es casi imposible hacerlo en un instituto, no hay magma ahora mismo para tener un auditorio de eso. Y leí mucho a Samuel Beckett, que montamos Esperando a Godot, esa, bueno, una obra hoy día irrepresentable, es decir, nadie tendría interés, parece, en esa obra en la que dos mendigos esperan la llegada de alguien que nunca llega. Esa esperanza, ese hombre, alguien va a llegar Godot llegará un día a otro, y los mendigos pasan toda la vida y nunca llega ese personaje. Y entonces, en uno de los textos de Samuel Beckett hay una historia que a mí me gusta mucho contar, en la que un hombre va a hacerse un traje, un pantalón al sastre. Va a la sastrería, le dice: mire usted, quiero un pantalón, que me gusta un pantalón tal y cual. Entonces el sastre le toma medida, le hace el pernil. Siempre recuerdo de niño, cuando venía el sastre, alguna vez que me hice un traje en el sastre, la vergüenza que nos daba cuando el sastre llegaba y hacía así en la entrepierna siempre. ¿Os habéis hecho algunos pantalones de sastre en aquella época? Que tenías que quedar quieto y él hacía así debajo y te daba la entrepierna para ver que aquello quedaba bien, ¿no? Y era un momento ridículo que todos los hermanos te miraban en ese momento. Mira lo que te hace el sastre. Bueno, pues después de hacerle todo eso, el sastre le dice: venga usted dentro de 15 días que tiene el pantalón. Va a los 15 días y entonces: mire usted, no tengo el pantalón porque la sisa no me ha funcionado bien, tal y cual, y venga usted dentro de una semana. Vuelve a la semana: pues mire, el pernil no le tomé la medida del pie derecho, parece que tiene usted un pie más alto que otro, una pierna, bueno, no hice aquello, venga usted dentro de... Vuelve a eso: es que la portañuela me ha salido tal y cual. Total, que ya el hombre, cabreado, le dice: oiga, pero... mire usted, Dios hizo el mundo en 7 días y usted lleva con un pantalón pues 3 meses. Y entonces el sastre le dice: sí, pero mire el mundo y mire mi pantalón. Bueno, pues aunque me ha venido al decir que la verdadera creación es la de Dios y no la humana, me ha venido ese otro elemento contrario y lo sacaba aquí, ¿no? Entonces, él está, ¿verdad?, que está ante... yo, un mortal infeliz ante el fenómeno de la creación, me pone enfermo. No tendríais por qué sentir esa preocupación, Señor. Habéis pintado cuadros admirables. También este lo será. Y ahora la frase que me interesa. Dice: no, Juan, en lo que yo quiero hacer, el oficio no es lo importante. Te lo he dicho cientos de veces. Cada cuadro es una obra nueva, una visión distinta. Muchos creen que todo depende de cómo se dan las pinceladas, pero no se trata de eso. Se trata de una concepción, un modelo ideal que intuyo y que no sé cuándo podré llevar a cabo. El oficio, Juan, es solo un ángel que nos acompaña hasta las puertas del misterio. Pero el misterio lo hemos de recorrer solos, siempre por primera vez. Y me parece que ese texto me gusta leerlo porque refleja, yo creo, lo que es la creación. Insisto mucho que la creación literaria no es cuestión de gramática, es decir, no es escribir bien. Un escritor no solo debe escribir bien, sino es algo más que está ahí, que es ese fenómeno inexplicable a veces, aunque los psicólogos intentan dar explicaciones de por qué se produce ese fenómeno de la creación. Y ese es uno de los temas que me interesaba y que en Velázquez pues encontraba eco, ¿no? Es decir, Velázquez me aportaba con su maravilloso cuadro, un cuadro lleno de simbolismo, de posibilidades, me aportaba eso. Es decir, no era la historia, no me interesaba si llevaba un jubón, si llevaba tal. En efecto, tuve que informarme de todo eso para hacer una novela coherente y estuve mucho tiempo. Es la novela que más he tardado, tardé 5 años en escribir esta novela tan cortita, es la novela que más he tardado en escribir porque
tuve que informarme algo que no me gustaba nada, de datos históricos, de si eran los Austrias, si no eran los Austrias, esas cosas que yo manejo mal. Reconozco que las manejo mal y que aquí están pues muy bien hechas, pero cuando se me olvide esto a lo mejor confundo un Austria con un Borbón, una vez que salgamos de la novela. Por tanto, no es la novela histórica lo que me interesa. Y el otro aspecto, decía los dos, que me interesaba fundamentalmente en esta novela, es el del crecimiento moral de un niño. Eso es lo que me interesaba, sobre todo. Un niño que en este caso no crece, es un niño enano, Nicolasillo Pertusato. Y cuando me di cuenta, la novela empecé a escribirla desde distintos puntos de vista, se empieza a escribir uno, no me fraguaba la historia, no funcionaba bien, hasta que de pronto un día me di cuenta de la presencia de este niño que está aquí casi saliéndose del cuadro, un poco esquinado, y entonces cuando vi la mirada del niño es cuando resolví la novela, es decir, dije, anda, este sí que es un punto de vista interesante, no el punto de vista, si llegara un periodista aquí, ¿a quién le preguntaría? Le preguntaría a Velázquez, o a la infanta Margarita, o le preguntaría al rey, pero nadie le iba a preguntar a Nicolasillo Pertusato. Y ese marginado de la historia, ese que no está presente en la historia, sino solamente de alguna manera en el cuadro, me parecía a mí que era el que realmente podía contar la historia. Y siendo un niño que no crece, me parecía a mí que podía reflejar bien, eso lo veo después, a posteriori, yo estoy escribiendo, pero a posteriori veo que refleja bien lo que es el crecimiento moral de un niño. De ahí que en la última frase, una de las últimas frases también lo he abierto a la primera, ¿no? Esto es una cosa maravillosa. De la novela, pues el personaje, sabéis que recordáis algunos, hay un personaje que va a buscar al niño a Italia en esa época en que se traían a enanos de toda Europa para la corte de los Austrias. Había unos señores dedicados a buscar enanos inteligentes y tal, que los traían para... Es un fenómeno que todavía no se ha explicado bien en la historia, porque ese interés de los Austrias en tener esa colección de enanos en torno a ellos. Bueno, se da la explicación a algunos de que así al pintarlo se veía la grandeza del noble frente a la menesterosidad pero tampoco me parece una explicación excesiva, ¿no? Es decir, el por qué una explicación clara. Pero es verdad, cuando llegan los Borbones, echan fuera a los enanos, es decir, fuera a los enanos de la corte, hasta el punto de que Nicolasillo, que es un personaje que vive muchísimos años, vive el exilio del palacio. Él vivió siempre en palacio y después tuvo que salir fuera y se compró una casa fuera de Madrid, fuera del palacio, y vivió fuera, ¿no? Es decir, que él vivió la entrada y la salida, ¿no? Y este personaje iba buscando enanos y encuentra a Nicolasillo en Alessandria de la Pala, en Italia, y se lo trae para España. Bueno, los únicos datos históricos que tenemos es que sabemos que en 1650 había en Palacio un niño que se llama Nicolasillo Pertusato. Es decir, yo no sé eso de que van y se lo traen, eso me lo he inventado, ¿no? Pero se sabe que iban en la búsqueda y que sería así. Y sabemos que en 1650 hasta allí hay unos actas notariales en las que se dice ha llegado un niño italiano que se llama Nicolasillo Pertusato y hay que comprarle pues un gorro de fieltro con plumas, 4 o 5 detalles así minuciosos. Y un segundo dato importante, el testamento del propio Nicolasillo, que al morir hace un testamento en el cual él dice: yo, Nicolás Pertusato, natural de Alessandria de la Pala, y por eso sabemos que es de Alessandria de la Pala, dejo toda mi herencia a una joven de 25 años. Ahí había otra historia, que le voy a llamar Pertusator 2, pero que hay otra historia que no he contado por no entrar en esas series de saga. Pero en un tiempo estuve tentado a contar la historia de Nicolasillo ya viejo con esta joven de 25 años a la que le deja toda la herencia. Oye, dejar una herencia, bueno, por algo sería, ¿no? Y había ahí una historia, pero que no quise indagar en ella
aunque muchas veces a los alumnos, cuando se lo cuentan, siempre digo a los alumnos, quizás por defecto profesional, ¿no? A los lectores, pues les gusta, quieren que les cuente esa historia, a veces más que la otra. Bueno, pues este señor que lo lleva, lo trae enano y se lo encuentra al cabo de los 10 o 12 años, al final del libro, enano, se lo sigue encontrando enano. Yo no uso la palabra enano en el libro no la uso más que una vez para insultar. En un momento alguien insulta y le dice enano al chaval. Yo no la uso porque realmente llegué a una especie de empatía con el personaje y no la usaba, es decir, le tenía una verdadera afecto a Nicolasillo. Si alguien me interesaba ya del cuadro, era él que me estaba proveyendo la novela y además estaba eso. Y además conocí después, tuve la fortuna de que representamos en Sevilla, en el Alcázar, se hizo una representación teatral de esta novela, yo hice la adaptación, y conocí a un enano que hizo uno de los personajes protagonistas, ¿no? Y conviví con él pues durante dos meses, y es una experiencia para mí bien interesante, ¿no? Ver lo que era la identidad, la inteligencia, la sensibilidad de un chico que, bueno, lo único que le faltaba con respecto a los demás es que no tenía altura, ¿no? Y bueno, fue una experiencia conmovedora. Y por eso dice, llega el hombre, que levanté la cara y vi al hombre que años atrás fuera a sacarme de mi casa. Era del Castillo, era su nombre. Sus facciones, la cabellera larga, la indumentaria extravagante, el gesto amanerado, permanecían indelebles en mi memoria. «¿Vos por aquí?», dije con inexplicable alegría. «Por lo que veo no habéis crecido, Nicolino. Quizás vuestro padre llevase razón y necesitéis aún aquellos zuecos». Le ponía unos zuecos para crecer. Le sonreí sin contestar. En mi interior pensé que todos estaban ciegos y que yo sí había crecido. Había crecido tanto que aunque ninguno lo viese, era capaz de tocar el cielo. Ese texto final, pues a mí me interesaba mucho, y cuando hablo con los lectores siempre le insisto en que la novela es el proceso de crecimiento moral de un niño, que confundimos crecimiento con crecimiento del cuerpo. Les digo a veces, punzándole, que algunos crecen mucho de cuerpo, pero no crecen de espíritu, ¿no? Y que a veces hay que contarles y recordarles aquella anécdota de Napoleón, que unos cuentan con un sombrero, otros cuentan con un libro. Ya saben que las anécdotas se trufan de historia. Iba Napoleón a coger un sombrero y no llegaba, era bajito, ¿no? Y entonces uno de sus generales se acercó y le dijo: «¿Me permite, mi general, yo que soy más grande?». Y entonces Napoleón le dijo: «Más grande no, más alto». Bueno, pues esa idea, ¿no? Intento de alguna forma transmitírsela a los chavales. No es una novela histórica, por tanto, sino que es una novela en la que cuento aspectos de la vida humana reflejados en esos chavales de ese momento. Yo creo que es una ficción histórica. Podríamos decirle que es una ficción histórica. Es una novela en la que todo es histórico, excepto las ficciones que yo introduzco. Me preguntan muchas veces, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Esa pregunta que, bueno, la palabra verdad es una palabra tan compleja. Ya saben ustedes que el único y verdadero problema de la filosofía es responder a la pregunta: ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Porque esa es la pregunta que están todos los filósofos intentando responder. Porque si la pregunta se la hacemos a una hormiga, por ejemplo, que pudiera hablar o que tuviera ¿qué es la realidad?, pues tendría una visión del mundo, daría una visión del mundo que no es la que daría un ratón, o la que daría un murciélago que no tiene ojos o que al menos no ve, o que daría un ser humano. Es decir, la visión de la pregunta ¿qué es la realidad? Yo creo que es la verdadera pregunta filosófica. Es decir, y entonces es una novela en la que la reflexión va por ese camino. A mí me conmovió y me impulsó a escribir esta novela la visión literaria. Pues yo siempre digo, la diferencia entre un escritor y un historiador es que cuando yo me puse a ver el cuadro de Velázquez,
Pues en un momento determinado observé la fecha en que nacen estos personajes. Están muy datados todos los personajes de la novela, excepto uno que no se sabe quién es, y eso me dio a mí fuerza para escribir el fenómeno de la ficción, ¿no? Entonces empiezo a ver la que muere, y esta chica, una de ellas, me parece que es esta, una de las meninas, a los 3 años de pintar Velázquez el cuadro, ya había fallecido. Entonces un historiador diría, 1659 fallece María Sarmiento, ya está. Pero yo no dije eso, sino que al mirarla, al ver aquel cuadro, pensé, hay que ver a esta chica, la ilusión que pondría probablemente en el fenómeno de ser pintada en un cuadro real, e ignoraba que 3 años más tarde habría desaparecido. Esa melancolía, ¿no? Esa melancolía que me produjo ver la belleza y la hermosura, que ignoraba el destino al que iba dirigida, y que en algún momento escribí una serie de cuentos, quizás escribí el cuento con esa idea, y le llamé el síndrome del niño Jesús. Porque, fíjense, el síndrome del niño Jesús, puse ese nombre a ese síndrome, se me ocurrió, es el síndrome de un niño que vive la felicidad y el agasajo de los pastores, de todo el mundo, de la Estrella de Oriente, e ignora que 33 años más tarde estará crucificado en la cruz. Ese fenómeno de alguien que vive un momento de felicidad se me revuelve cada vez que veo, por ejemplo, a un mendigo. Por ejemplo, cuando veo a un mendigo pienso que ha sido un niño feliz o infeliz, bueno, un niño con su madre, y que años más tarde viviría ese drama, ¿no? Esa vivencia de la ignorancia del drama que nos espera me produjo una enorme conmoción. Y eso no es histórico, eso es una sensación literaria, ¿no? Que es la que me impulsó. Y entonces me puse a ver la fecha en que habían nacido y muerto todos los personajes. Oye, entonces de pronto me doy cuenta que se mueren todos, menos Nicolasillo Pertusato, que vive muchísimo. Para la época vive 70 años. En esta época moría la gente con 40 años, con 50 ya era longevo, pero Nicolasillo vive 70 años. Y el otro que muere último es la enana Maribárbola, una enana maravillosa, a la que también le cogí mucho aprecio, y que un poeta malagueño, no sé si es Hinojosa, me parece, hay un poema que dice, y ahí está Maribárbola como las catetas cuando van al fotógrafo. Porque es verdad, está ella así puesta, con esa cara redonda, ¿no?, que tiene Maribárbola, pero bueno, yo le atribuí algún valor. Incluso dejé, porque conocí, y me introduje en la historia y conocí muchos aspectos reales, realmente sabrosos, ¿no? Y en un momento de la historia, cuando Nicolasillo tiene conflictos, pues le dice Velázquez, ve a hablar con Maribárbola, porque ella sabe algo que yo sé, que no podemos revelar, y seguro que va a ayudarte. Y todos me han preguntado qué es eso, nunca lo he desvelado. Misterios de eso. Y bueno, es la segunda que muere. Entonces voy viendo y veo que de pronto hay un personaje, que nadie sabe quién es, este señor. Algún historiador ha vislumbrado que podía ser un conde, pero todos tienen nombre y apellido, se van allí, menos que nadie sabe quién es. Bueno, pues, y que además tiene la cara difuminada. Y eso me dio juego a mí para decir, bueno, pues este personaje va a ser uno de los ejes de la novela. Porque fijaros, en una novela histórica o pseudohistórica, como quieren ustedes llamarle, el escritor puede inventar allí donde la historia ha dejado un vacío. Donde la historia no ha dejado un vacío, tiene que contar lo que ha ocurrido. Yo no puedo decir, por ejemplo, que Velázquez es de Madrid si es de Sevilla, porque inmediatamente cualquiera de ustedes dice, bueno, ¿para qué dice eso si todo el mundo sabe que...? Es decir, lo que se sabe de la historia está ahí. ¿Dónde invento yo? Pues invento precisamente en aquellos lugares en los que hay un hueco, se desconoce qué pasó, y entonces el escritor aporta pues esa visión, intenta completar la historia con un juego mágico o un juego más o menos realista que vaya forjando eso. Y por tanto, en ese sentido,
quería un poco desmentir que no soy un autor de novela histórica, aunque en un momento determinado haya cogido una ficción, haya encardinado una ficción en la historia, haya recreado un tipo de lenguaje, que no es el lenguaje de la época, sino que es una falsificación, una simulación, mejor, del lenguaje de la época. Uso frase larga, pongo los verbos al final, bueno, una simulación que da ese aire, boisé, como está, bueno, ese tipo de formas que parecen antiguas, ¿no? Pero que no es. Hasta el punto, me cuidé, eso sí, no tanto en las expresiones, la buscaba, pero me cuidé de no poner, no caer en errores de raccord, que le llaman los cineastas, pues le llaman errores de raccord, cuando aparecen cosas que no debían aparecer, o cuando un actor sale con corbata y en la escena siguiente ya no tiene la corbata, entonces hay alguien que se dedica a apuntar, oye, que tiene que sacar eso, y me cuidé mucho de no tener errores de términos, por ejemplo, de cosas que no existieran en esa época, ¿no? Pero aún así se me escaparon, y los lectores, los chavales muy listos, me recogieron. La primera, recuerdo que el primer día que fui a un instituto, recién publicada la novela, me dice un alumno, dice usted en un sitio que Nicolasillo dice, no he crecido ni un centímetro. Y los centímetros no existían en esa época, porque el sistema de... Bueno, me quedé un poco, niño, ¿dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Entonces, bueno, en la segunda edición pongo pulgadas, ¿no? Otro listo, que no sé de dónde había salido también, dice, conté la historia, venía, el niño lo traen de Italia, entra por Barcelona y viene hasta Madrid, y iba echado en la carroza, y dice, miraba hacia el frente y vio ponerse el sol. Bueno, no, iba al revés, vio ponerse el sol. Entonces me dice un chaval, oye, que no puede ver ponerse el sol, que el sol se pone... También lo cambié. Pero lo que sí fue muy curioso, en ese cambio fue muy curioso, un accidente. Los profesores suelen ser, profesores y los críticos pues suelen ser eruditos y buscan claves, ¿no? en las cosas que a veces tú no las has pensado, y bueno, eso da después juego. Pero sí recuerdo un día que el personaje central, que es el diablo, vamos, el personaje central, este personaje desconocido que en la novela aparece como el diablo, se llama Nerval. Yo empecé a escribir la novela, y cuando llegué al nombre del personaje, los nombres muchas veces son un problema para los escritores, porque si pones un nombre muy español a veces te choca, ¿no? No le puedes poner Pepe a un personaje porque parece que en principio queda mal. Después te das cuenta a la larga que lo que tienes que hacer es ponerle Pepe a los personajes. Es decir, que si eres un escritor español tienes que ponerle los nombres españoles, tienes que situar las historias en los lugares españoles, que no suena mejor estar en Oxford que estar en la Macarena, que tú tienes que escribir de la Macarena, que es lo que conoces, y que si una novela trasciende el tiempo, como la de Cervantes, pues la trasciende en La Mancha. No hace ningún periplo por el universo ni por el Mediterráneo, sino que lo hace por los pueblos de La Mancha, ¿no? Y ahí que está. Bueno, y los nombres de eso... Bueno, yo empecé a escribir, y cuando aparece, ¿qué nombre le pongo a este personaje? Y me salió Nerval, no sé, me salió así, Nerval, sonaba bien, Nerval, suena como nervio, Nerval. Lo pronunciaba Nerval, suena como Nerval, un personaje oscuro, ¿no? Nerval. Bueno, nada, yo puse Nerval y llego a un centro y me dice un profesor un día, usted ha pensado mucho el nombre. Entonces, claro, ante esas preguntas del crítico, tú atento, aguarda y sigue la corriente. Hombre, pensarlo lo he pensado, claro. A ver qué dice. Hombre, se ve que lo ha pensado, porque hay claves en el nombre. Digo, hombre, claro que hay claves. A ver, suelta la clave, ¿no? Y entonces me dice el profesor, me dice, es que, jugando con las palabras, se ve a todas luces, que están todas las letras. Él decía en francés, yo no sé muy bien, de Averno. Él decía Le Averne, Nerval. Empezamos a cambiar las letras y sale el Le Averno. Y entonces me quedé rígido, porque sin yo darme cuenta, el nombre que le había puesto al diablo contenía las palabras del Averno, el infierno. Y por un momento pensé si realmente había habido un designio que me llevara a poner ese nombre. Reconocí mi
Inteligencia, dije que sí. Dije que sí, que lo había hecho así. Evidentemente que claro que estaba esa clave, como muchas otras que habrá que buscar, y salí magníficamente de aquel encuentro, pero cuando llegué a casa llegué realmente conmovido, realmente. El Averno, ¿cómo he podido buscar una palabra en la que están las letras del Averno? Y desde entonces le tengo un poquito de prevención. Porque a mí no me gusta nada el diablo. También lo digo, siempre se lo digo. No me gusta el diablo, no me gustan las novelas, las historias diabólicas. No me gustan, es decir, historias diabólicas, los 7 pecados capitales, esa película en la que el demonio... No, a mí me gustan, lo digo sinceramente, los ángeles buenos. No me gustan los ángeles malvados. Me gusta el ángel, y como en ese verso de Borges final, en el que dice: ojalá al final de nuestra vida no tenga que avergonzarse de nosotros nuestro ángel. Bueno, eso es, a mí me gusta más esa línea, pero en este caso aparecía el diablo, y el diablo pues ahí está. Dice Sinclair Lewis, que escribe un librito que se llama Cartas del diablo a su sobrino, un título maravilloso, divertido, Cartas del diablo a su sobrino, pero tiene sobrino el diablo, qué maravilla. Y entonces dice que el diablo adquiere su máximo poder cuando la gente llega a creer que no existe el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, entonces ya todos estamos en manos del diablo. No existe, entonces da igual. Bueno, eso es un excursus sobre este tema. Y eso es... El origen es muy sencillo. En las preguntas que me hacía Antonio, la primera: oye, ¿alguna vez? Ponía así, se ponía interesante. Imagino que se pondría interesante para hacer la pregunta. ¿Alguna vez te he oído hablar de imágenes generadoras o generatrices? ¿Qué es eso de las imágenes? Bueno, pues las imágenes generadoras o generatrices que me oyó alguna vez hablar es que yo suelo escribir a partir de unas imágenes que generan la historia. Es decir, no sé, es decir, no suelo tener un proyecto. En esto cada escritor tiene su librillo, ¿no? Y hay escritores. Jordi Serra, que estuvo, por ejemplo, aquí el otro día, él suele decir que hasta que no tiene un esquema perfecto de la obra, paso por paso, capítulo por capítulo, episodio por episodio, no escribe la obra. Y así lo escribe en un libro teórico que él hace. Yo escribo sin saber a dónde voy. Es decir, tengo una idea de lo que quiero contar, poco la idea del personaje, y empiezo a escribir. Y eso me da bastante más libertad y bastante más problemas, porque en efecto la novela se va abriendo y después a veces no cuadran las cosas, te has ido por un camino que no va a ningún sitio, otras veces encuentras el camino. Pero tiene por contra la belleza para el autor de que los personajes responden al sentido de la libertad. Es decir, no están... Y eso simula muy bien la vida, refleja mejor la vida. Es decir, yo no tengo previsto, sino que los personajes de pronto, voy escribiendo y se encuentra uno, bueno, y a partir de que se ha encontrado a uno, voy dando soluciones con ese que se ha encontrado, y ese que se ha encontrado me lleva a otro sitio, y de alguna forma la novela se va generando con decisiones libres de los personajes, ¿no? Y el origen suele estar en una imagen. Al principio, cuando yo empecé a escribir, me costaba mucho trabajo escribir, porque procediendo de la filosofía partía de conceptos. Es decir, voy a escribir sobre el amor, o voy a escribir una idea sobre... Y ahí no avanzaba, porque precisamente la novela es un reflejo de la vida y la filosofía es una extracción de conceptos de la vida, pero no al revés. Mientras que si, en vez de pensar en conceptos, como pensé durante mucho tiempo, y no funcionaba y me atrancaba y escribía más bien poemas, escribía unos textos medio poéticos que no eran... Cuando ya empecé a pensar en imágenes, es decir, una imagen que de pronto genera
va generando una historia, me fue mucho mejor. La imagen generadora de Misterio Velázquez es muy sencilla. Yo estoy en el instituto, parece que he nacido en el instituto y me paso... bueno, no he salido, como todos los profesores, no he salido nunca de la escuela y eso es una cosa también un poco lamentable. Bueno, estoy en el instituto tomando un café. Yo estoy tomando un café en el instituto, ahí está igual. Un churro, mojo mi churro en el café, me mojo mi churro y tal. Y entonces oigo a mis espaldas de pronto a un señor desconocido, que no sé qué hacía allí, con lo cual vuelve a incitarme a la idea de que hay algo mágico en la creación. Un señor que dicen que la cruz que lleva Velázquez en el pecho no la pintó él. Suelto el churro, miro a este señor, no sé quién era, no era un profesor, no era un padre de alumno, no sé quién era ni qué hacía allí, lo miro y él siguió su charla. Nada, terminé mi churro, me voy a casa, dice que no ha pintado, qué tontería, ¿por qué dice eso? Entonces busco en una enciclopedia, oye, y entonces aparece que, bueno, que no se sabe, que parece que no se sabe quién pintó esta cruz que lleva Velázquez en el pecho, porque Velázquez pinta el cuadro en 1656 y lo hace en Caballero de Santiago en 1659. Y entonces parece lógico que, por lo menos cuando pintó el cuadro, hombre, pues si a mí me encarga un cuadro, pues yo qué sé, el rey, y yo soy sargento de pues no me voy a poner al lado del rey de general, voy a decir al rey, tío, que tú eres sargento, no eres general, no te pongas a... Y no parece propio que se pintara en el cuadro con una cruz que otorgaba el rey, que no se la había otorgado todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido. Entonces ¿quién la pinta? ¿Quién pinta esa cruz? Pues muy pronto, a los pocos años de morir Velázquez, hay ya un primer historiador que se llama Antonio Afisclo Palomino, que insinúa algunas historias. Unos dicen que fue el rey mismo, que después de morir Velázquez, como sabía su deseo de ser caballero de Santiago, y lo había nombrado en el último año de su vida caballero de Santiago, pues el mismo rey que le gustaba la pintura, pues pintó esa cruz en el cuadro, ¿no? Otros, esa es la historia. Su posición más exacta, pues yo qué sé, que quizás el propio Velázquez, una vez que fue nombrado caballero, fuera y pintara la cruz, se autopintara la cruz, pero ha quedado esa cuestión histórica y tal. Entonces, ahí me surgió la idea de forjar esto, y al final de la novela me gustó mucho el accidente inesperado de que quienes salvan el cuadro, pinta la cosa en el cuadro, son dos personajes marginales: el esclavo, un esclavo que es Juan Pareja, y Nicolasillo Pertusato, que es un enano. Y la cruz la pinta Pareja. Durante mucho tiempo pensé que la cruz la iba a pintar Nicolasillo, que era el protagonista, pero digo, Nicolasillo va a ser un churro. Es decir, si pinta la cruz va a ser un churro. Entonces dije, mejor que la pinte Juan Pareja, que es pintor y que sabe y tal, y bueno, a ver si lo embauca y lo lleva. Entonces Juan Pareja, que es pintor, se resiste a meterse en esa historia diabólica y tal, pero el otro le asusa que el alma de Velázquez está en juego, que le ha dicho que tal, que si pinta la cruz, y al pintar la cruz se produce ese fenómeno mágico, maravilloso, extraño, que de pronto el cuadro se mueve, se transforma, y cuando termina el cuadro, de la cara de este personaje, que tenía un rostro cuando estaba pintado, que era el rostro de Nerval, aparece difuminada. Y así ha quedado para la historia, con ese rostro difuminado y con ese personaje. Por tanto, parto de esa imagen, y a partir de esa voy construyendo la novela. En el libro de Babel, la imagen es la abuela de la niña viendo caer a este señor que cayó por un piso. Desde entonces estoy obsesionado con esa imagen, una persona que vive y da normalidad a este fenómeno, y a partir de esa idea empiezo a generar las ideas que pueden construir la novela. Y la última novela que he escrito, que se titula Ok, señor Foster, que cuenta la historia de un niño en un pueblo marinero, que de estos pueblos de Huelva que fueron colonizados por ingleses, y él vive pues en la vida trivial del pueblo. Es un marinero, una familia pobre, su madre ha muerto, pero él se acerca todas las tardes a las dunas de la playa a observar a un inglés
todo elegante, vestido de blanco, con su sombrero, que hace fotografías en el mar. Y él desde las dunas lo mira como un personaje. ¿Quién será este hombre? ¿Qué mundo oculta? ¿Qué distinto es su mundo al de mi familia en el que yo vivo? Y lo observa un día tras otro, pero no se atreve a hablar con él. Y un día, estando observándolo bajo las dunas, viene una ráfaga de aire y se lleva el sombrero del inglés. Entonces él espontáneamente salta de la duna, sale corriendo, recoge el sombrero y se lo entrega. Y en su apresuramiento lo único que se le ocurre decir es, cuando le da las gracias el inglés, él le dice, no importa, yo corro más que los sombreros. Y después cuando se va dice, bueno, qué tontería, y yo corro más que los sombreros, ¿no? En un momento pensé que se podía llamar el niño que corría más que los sombreros, pero salieron tantos niños con pijama, con esto, que ya me chafaron ese título que era bonito, ¿no? El niño que corría más que los sombreros, ¿no? Era extraño y tal, pero... a raíz de ahí, pues el hombre le dice thank you y él dice ok, señor Foster. No le gusta decir ok porque eso le da. Y a partir de esa imagen del sombrero voy generando, ahí está incita de alguna manera la historia que yo quiero contar, ¿no? Venga, Antonio, segunda pregunta. Diferente. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, que vosotros tenéis que hablar. Bueno, pues prefiero... Vale, es verdad. Bueno, prefiero que preguntéis vosotros, ¿vale? A ver... Bueno... vale, sí que, os dejo que preguntar vosotros algo. Mejor, claro. Si se os ocurre alguna cosa y si no... hacemos de Antonio después y eso, pero bueno, si hay alguna pregunta que queráis hacer o alguna pregunta más, dejo a Antonio hacer una pregunta más y bueno, vamos a ver, voy a elegir de la que más me guste de todas estas que tiene aquí. Bueno, todas. Bueno, voy a acabar leyendo un texto, ¿vale? Y así dejo leyendo un texto en que quizás responde, me hace aquí una pregunta, dice, cada autor construye la novela de distintas formas, unos diseñan un plano, he hablado de eso, claro. Bueno, del fenómeno ese de la... bueno, no, porque es un texto un poco largo. Bueno, sí, bueno, verás, espera un momento, verás... es que es un... bueno, sí, esto probablemente resuma un poco, verá, todo lo que... Y ya acabo, ¿eh? Y os dejo a vosotros el capítulo 10, me parece. No. ¿Dónde está esto? El capítulo 16. Os voy a leer un capítulo de esta nueva novela en que... Bueno, vamos a ver. Me preguntaba de cómo construyo, cómo cada autor construye la novela de distinta forma, cómo construye esta novela. Bueno, pues nada. Mira, hay dos cosas que me interesan a la hora de que la novela se vaya moviendo. Es decir, que haya... el motor de la novela es siempre un conflicto. Es decir, yo creo que el conflicto es el eje del dinamismo literario. Un conflicto es la oposición de dos posiciones contrarias, pues por ejemplo alguien que quiere encontrar algo y alguien que no quiere que se encuentre y se lo guarda, alguien que está enamorado de alguien y esa persona de que está enamorado no lo quiere a él. Entonces eso es un conflicto, es decir, cualquier realidad de este tipo es un conflicto y los conflictos son los que hacen mover la historia. Y a mí me gusta introducir conflictos y a la vez introducir reflexión. Esa es un poco mi manera de entenderlo, aunque a veces pues, puede ser más, bueno, puede gustar más o menos, pero sí me gusta que el lector de la novela, cuando termine la novela, salga un poco transformado o se haya encontrado con algunas reflexiones en la obra. Y además, fijaros, voy a leer este capítulo, porque en este capítulo os aseguro que yo no sabía lo que iban a responder los personajes. Lo iba escribiendo y me quedé un poco asombrado de lo que de pronto me dice un alumno. Bueno, lo que dice un alumno al protagonista, dice una respuesta que yo la escribí,
Os diré en qué momento me detuve que no sabía que iba a poner y lo que dice el alumno. Es un capítulo que puedo leer porque está cerrado, no depende de adelante y de atrás, aunque está dentro de la trama, se puede leer cerrado. Bueno, dice, Berta es un personaje y otro tal. Berta, ¿quién es José Hierro? Pues un poeta. ¿Tú tienes algún libro suyo? Creo que no, mamá. Pero ¿por qué te interesa José Hierro? Nunca te he visto leer un libro de poesía. ¿Qué pasa? ¿No puede interesarme? Sí que puede, pero me alucinas con esa pregunta. Si quiere tengo las rimas de Bécquer, quizás te guste. No, dice la madre, yo quiero leer a José Hierro. ¿Qué bicho te ha picado con José Hierro? Lucía, que es la madre, no contestó, siguió pensando en aquella frase que se le había quedado grabada de José Hierro. Ojú, qué frío, los andaluces. Si quieres puedo sacarte un libro suyo de la biblioteca. Anda, hazme el favor. Berta, no obstante, estaba preocupada por algo más que el libro de un poeta, pero aún así le preguntaría a Ángel, Ángel es el profesor, protagonista, profesor de filosofía, le preguntaría a Ángel y aprovecharía para hablarle de lo que había visto en la casa de Estefan. Las primeras clases fueron como un tributo que hubo que pagar antes de que llegase Ángel. La clase de economía fue un martirio sobre la curva de la oferta y la demanda. Es curioso, se decía Berta, si echáramos cuenta a los profesores llegaríamos a creer que la clave del mundo está en aplicar a la vida 2 o 3 lecciones de sus asignaturas. Si oías algo de economía parecía que no hubiera otra ley del mundo que la de la oferta y la demanda. Si escuchabas algo de historia, que nadie podía entender el presente sin entender el decreto de nueva planta de Felipe V. Si se trataba del inglés, que no se podía andar por el mundo sin conocer el verbo to be. En fin, solía decir Marco, que cada cual tiene al mundo cogido por los huevos con el alicate de su asignatura. No seas bruto, Marcos, te decía Berta cuando se expresaba con aquella desmesura. Cuando llegó Ángel, Berta y Marcos se acercaron a su mesa y le preguntaron si les podía dejar un libro de la biblioteca y comentarle algo. Ángel le dijo que de momento se sentaran y que al final ya vería. Estaba cansado de preguntas, de gente que quería hablar con él. ¿Es que todo el mundo se había propuesto contarle alguna intimidad? No quería ni oír hablar de asuntos personales, allá cada cual con sus dichosos asuntos. ¿Qué asuntos, si de verdad son íntimos, se cuentan? No, tenían que aprender a distinguir qué eran asuntos privados y qué públicos. Y él solo quería saber de asuntos públicos. Pensó sin mucha convicción. ¿Qué es lo privado y lo público?, preguntó. Era su manera de explicar. La había aprendido de Sócrates, o al menos a él le gustaba decirlo así. Mi maestro Sócrates me enseñó esto. Aquello desconcertaba a los chavales. Cuando se lo oían decir hacían muecas, gesto de que no andaba muy católico. Pero él, como si nada. Mi maestro Sócrates era muy pertinaz. Más te valía huir si le veías, porque si llegaba hasta ti y te ponía el dedo de la interrogación en tu frente, aunque lo que te preguntase fuese la hora, estabas perdido. Daba igual que le contestaras o no. Si lo hacía, ipso facto, te preguntaba que si le habías contestado era porque entendías qué quería decir la palabra hora. Y te rogaba a continuación que le dijeras qué entendías por hora. Tú le contestabas con una medida del tiempo y él volvía a preguntar qué era el tiempo. Estabas perdido. Si continuabas, malo, y si seguías su razonamiento, peor. Siguió preguntando acerca de la intimidad. ¿Qué es lo íntimo? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta inteligente? Insistió provocando. Lo que está dentro de nosotros, dijo Manoli. ¿El hígado, por ejemplo?, concluyó él. Los demás se echaron a reír. No te avergüences, Manoli. Al menos tú lo has intentado. Tu respuesta es correcta pero imprecisa. La definición debe valer solo para lo que queremos definir. Así que precisa un poco más. Lo que está dentro de nosotros, pero ¿de qué tipo? ¿Un sentimiento? Por ejemplo, un sentimiento que está dentro de nosotros. Pero ese sentimiento se diferencia de otros. Pues sí, es más personal, solo lo conozco yo. Entonces, ¿podríamos decir que es un sentimiento privado que me pertenece solo a mí? ¿Y hay diferencia entre privado e íntimo? Pues sí, hay cosas privadas que no son íntimas. Por ejemplo, la hora a la que me he citado con mi novio. Efectivamente, eso es un dato privado, pero no íntimo. ¿Y algún ejemplo de lo íntimo? Vamos a ver, ¿a quién pregunto? Todos agachaban la cabeza para que no se detuviese en él. A ver, tú, por ejemplo, y señaló a Tomás, un chico que parecía atento. Pues dudaba. En este momento es cuando no sabía qué iba a decir el muchacho. Y estaba escribiendo y digo, ahora tiene que dar una respuesta. No sé, dudaba.
Por fin se decidió. Íntimo es lo que te dice tu padre antes de morir. Al oírlo, todos se callaron. Se hizo un silencio grave, de esos en los que todo el mundo sabe que no hay lugar para la broma. Algo serio ha sido dicho y la seriedad llega hasta el fondo incluso de los más distraídos. Ángel lo sabía. Una palabra certera transforma la realidad. La palabra profunda, la palabra enigmática, la palabra verdadera. Esa palabra tenía la virtud de abrir un espacio de silencio tras de sí. Era la confirmación de que los oídos estaban atentos y habían abierto un lugar para el sentido entre tanto ruido. Ángel permaneció en silencio al igual que el resto de la clase, pero sabía que tenía que reaccionar rápido. Aquel muchacho había perdido a su padre hacía solo unas semanas. Mantenía aún contra toda costumbre un jersey negro, un acorde antiguo ante el que los demás aún son respetuosos, porque los jóvenes aún son profundamente respetuosos con la muerte. Es para ellos la declaración primera del misterio que es la vida. A esa edad aún se posee la capacidad del deslumbramiento. Después, la repetición, la rigidez, la corteza de la rutina va ocultando el milagro que es vivir. ¿Por qué ha dicho eso? ¿Por qué se ha atrevido a hablar después de varias semanas ausente, sin presencia espiritual, solo su cuerpo allí colocado sobre la mesa? ¿Qué son últimas palabras? ¿Quién ha tenido oportunidad en su vida de escuchar unas últimas palabras? ¿Quién realmente ha estado rostro junto a rostro en la soledad infinita del que se va para siempre y ha escuchado en un último soplo de los labios esas palabras? Palabras que están ligadas al viento, palabras que van unidas al último aire de la vida, con las que parece despedirse para siempre el espíritu. Pocos hombres hablan antes de la muerte, y menos aún son los que lo oyen. Y de repente, un muchacho flaco, delicado, con las sienes cruzadas por unas venitas azules que le hacen estremecedoramente frágil, con los ojos llorosos y el estigma de una soledad que sabe que va a tener que recorrer él solo, que ha perdido a quien sin duda era su apoyo y guía, que no ha perdido a su padre, sino que se ha perdido de su padre, va y dice: las palabras de un padre antes de morir constituyen un sentimiento íntimo. Ángel necesitaba reaccionar ante el silencio expectante de todo, y la mirada de Tomás, el chico de las venitas azules en las sienes casi transparente, una mirada que no sabía si horrorizada y dichosa. Sí, Tomás, eso es una intimidad. Una intimidad, tampoco sabía yo qué decir. Una intimidad. Ahora sabe que todos le están mirando, esperando a ver qué dice. Una intimidad sagrada. Definitivo silencio. Los ojos llorosos de Tomás se recuperan, diluyen las lágrimas en la memoria y asiente feliz de haberlo dicho, reconfortado al menos en su orfandad por la posesión de un secreto íntimo. Está bien, dice Ángel, ahora debéis escribir, porque solo escribiendo se pone de verdad en orden el pensamiento y se extraen consecuencias que se sospechaban pero que no se sabían. El tema sobre el que debéis escribir es importancia de la intimidad en la persona.